Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Bueno, sed todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo del Estadio Johan, otra vez otro de los pioneros del balón o un juego de niñas. Ya que no hacemos juego de niños, pues hoy vamos a hablar un poquito del filial femenino que ha ganado la liga, ha ganado la liga de primera federación, que sería como la segunda categoría, la que va justo debajo de Liga F. Con jugadoras muy jóvenes, con una plantilla exageradamente joven y todavía faltan creo que 2 jornadas para que acabe la liga. Y para eso tenemos aquí al único que ha visto la gran mayoría de partidos que han dado del Barça B, que esta es otra. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Yo me he visto todo lo que se ha podido ver por televisión y alguno de una forma, de una vía no muy legal. Pero creo que eso va a ser suficiente para comentar. Hombre, pero no muy legal. Vamos a ver que como mucho lo dan las televisiones autonómicas de cada sitio, ¿no? Tampoco has tenido que pillar un VPN para ver para ver el Barça B, ¿no? No. Sin mis abogados presentes no puedo decir exactamente de qué manera lo vi, pero algún partido que no se ha emitido por televisión lo consiguió ver. Muy bien. Bueno, ahora que decíamos lo de televisión, hacemos este vídeo esta temporada porque igual la temporada que viene no podemos hacer este vídeo porque si has visto algún partido, la gran mayoría me imagino que han sido por Barça TV. Es verdad que Sport 3 también ha emitido alguno de los partidos, pero por ejemplo el partido contra el Depor en casa creo que solo se pudo ver por Barça TV y algún otro partido más solo se pudo ver en Barça TV, así que sí, ya creo que ya hemos hablado mucho de eso en Twitter sobre Barça TV, pero realmente va a ser una pena, sobre todo para el fútbol base informativo, va a haber bastante menos exposición con eso. A ver si Sport 3 sigue con la apuesta también con el Femení B, pero bueno. Sí, porque ahora pensaba, ya sé que no es el femenino, pero ¿qué va a hacer Jaume Marcet ahora? Es que, claro, los otros les veo futuro, pero ese señor que lleva ahí desde que abrieron Barça TV viendo a los alevines, ¿qué va a hacer ese señor? Que le den un puesto de scouting en el Barça, vaya. Sí. Pero bueno, pues sí, lo de Barça TV, si realmente, que parece que sí, se va a acabar cerrando en junio, va a ser una verdadera pena. Pero bueno, aprovechamos que esta temporada todavía han dado algunos partidos. Y nada, te lo decía antes, Borja, voy a ir a tumba abierta. Tú has visto un montón de partidos, he visto muy pocos. Me imagino que hay mucha gente que está como yo, que al final entre que cuesta de saber cuándo juegan, de que son a las 12 y que al final verlo todo es imposible, pues voy directamente a preguntarte lo que mucha gente se puede preguntar sobre el Barça B en su casa. Bueno, lo primero, han ganado la liga, le están sacando 11 puntos al Deportivo. Me parece una auténtica locura, sobre todo porque cuando empezó la temporada recuerdo en algún que otro Discord que cuando se fue Ornella prácticamente se hablaba de que el Barça B iba a bajar y le han sacado 10 puntos al Depor. Me parece muy, muy exagerado. Sí, y además se ha sumado. Yo genuinamente no sé de dónde salió esa opinión de que el Barça iba a bajar, porque me parece un poco apresurada. Pero realmente es que al fin y al cabo ya no es solo la salida de Ornella, salieron otras jugadoras importantes como por ejemplo Rocío García o María Molina, las dos al Villarreal y al Valencia. Entonces también es bueno para el Barça de que puedas generar ese talento que luego se consigue afianzar en primera división. Rocío García no, porque tuvo una lesión de rodilla, pero vaya, sus primeros partidos con Villarreal fueron buenos. Entonces, el partido, la temporada del Barça B ha ido de menos a más. Hasta la jornada 11 el Barça estaba como a mitad superior de la parte alta de la tabla,
pero encadenó, por ejemplo, en 4 partidos 3 derrotas contra Osasuna, que por lo que este año los Osasuna se nos ha cruzado, contra la EM y contra el Eibar y también contra el Oviedo. Entonces hubo unas jornadas ahí un poco complicadas, pero desde entonces el Barça solo ha ido sumando puntos con mucha regularidad, quitando alguna derrota fuera de casa contra el Granadilla B o contra el Osasuna de nuevo. pero eso, y fue de menos a más, incluso coincidiendo en que en el mercado de invierno salió Esther Laborde, que era una de las jugadoras de más nivel y una de las jugadoras que, por ejemplo, te ayudaba más a atacar bloques bajos, que es un poco lo que el Barça se ha encontrado mayormente en Primera Federación. Entonces, es especialmente meritorio en ese sentido. Incluso también el Barça ve superando algunas lesiones que ha tenido el Barça. Por ejemplo, Inapu se lesionó el cruzado, Alba Caño estuvo 2 meses fuera también. Adri Ranera al principio también estuvo lesionada. Al fin y al cabo, en el primer tramo de temporada se concentraron y Esther Laborde también se lesionó a principio de temporada, entonces hubo al fin y al cabo una racha de lesiones en la primera parte de la temporada y creo que una parte del éxito que lo que probablemente se ha reparado menos, que Óscar Vélez y el staff técnico creo que ha sido bastante intervencionista, tanto cuando el Barça a lo mejor en algún partido tenía un resultado adverso y también cuando para paliar un poco esa plaga de lesiones. Por ejemplo, recuerdo en algún partido cambiar a una línea de 3 metiendo a Judith Pujols, que normalmente hace de lateral, como central y aportando otras soluciones cuando el Barça ha tenido plagas de lesiones o resultados adversos. Y luego, pues yo creo que también en la segunda parte de temporada, donde ha habido más regularidad y un alto ratio de puntos por partido, yo creo que ahí también está cómo creció el equipo, con muchas jugadas conociéndose, porque lo dicho, más allá de que se fueron jugadas importantes, también subieron muchas del juvenil que han sido importantes, como Judith Pujols, como Laia Martret, Adri Ranera, y luego jugadoras que llegaron nuevas como Ari Arias y Vicky López, por ejemplo. Entonces, era una temporada que a priori yo creo que nadie daba para que el Barça fuese a estar luchando por ganarla, y creo que nos ha sorprendido a todos para bien. Y ¿hasta qué punto, es decir, qué porcentaje le das de este éxito al trabajo que ya hemos hablado aquí alguna otra vez, que el Barça B está trabajando físicamente como el primer equipo? ¿Qué porcentaje le das a ese trabajo físico y qué porcentaje le das a que realmente estamos ante una generación histórica del filial? Al fin y al cabo han empezado a trabajar esta misma temporada, entonces no es como que vienen con un bagaje y que este año han dado un salto en ese sentido. Yo personalmente no aprecio, claro, esto sin estadísticas quizás es un poco más difícil de comprobarlo, pero yo no he notado que la mejoría no, que este gran resultado del Barça B haya sido principalmente porque físicamente sean superior a sus rivales. Al fin y al cabo, en Primera Federación se unen jugadoras jóvenes con jugadoras que ya vienen de haber pisado muchos terrenos de juego y estar muchos años en el fútbol femenino. Y es verdad que no les he visto sufrir tampoco contra ese tipo de equipos con jugadas quizás más experimentadas, pero yo creo que es básicamente que se ha unido mucho talento tanto en el banquillo como en el campo. Para mí personalmente es un poco difícil decir si esta es la generación con mayor talento, pero es que además se ha juntado que este año era el más difícil todavía porque los dos grupos de reto que existían el año pasado se han juntado y el nivel de exigencia ha subido. Pero yo creo que es principalmente por eso, porque se ha juntado mucho talento en el equipo. Entonces yo diría 80-20 para el talento y 20 para pues a lo mejor una mejora en temas físicos y demás. Claro, porque te lo decía, porque aparte de eso, no es un filial con un número importante de jugadoras de mediana edad. Es decir, es un filial bastante joven y han sabido competir al máximo nivel ante equipos que hace muy poco estaban en primera división. Es decir, no hace falta ser muy fan del fútbol femenino para recordar lo que era el Depor hace no mucho. El Eibar la temporada pasada jugó contra el Barça, es decir,
tenían bueno, y lo que decías, que este año al juntarse las dos categorías, era una liga mucho más competitiva. Sí que es verdad que, bueno, es lo que decimos siempre, me imagino que el hecho de que sea difícil subir al primer equipo también ayuda a que el bloque importante ha estado siempre con el filial. Sí, pero también date cuenta que al mismo tiempo, por ejemplo, María Pérez iba muchas veces convocadas con el primer equipo. Sí. Vicky López, aparte de eso, aparte de ir convocada con el primer equipo, que siempre ha estado con un pie en uno y en otro equipo, además ha ido con la sub-17, porque al fin y al cabo la sub-17 tiene un calendario distinto al calendario de clubes tanto del primer equipo como del filial del Barça. Y luego otra cosa que se me olvidó comentar es que todo esto viene quizás que durante el Mundial Sub-17 de la India, muchas jugadoras del Barça B tuvieron que ir convocadas a India. Y al fin y al cabo el Barça jugó hasta la final. Estuvo todo ese mes entre la concentración y la competición fuera del equipo. Entonces sumas a Vicky López, Nina Pou, que justamente se lesionó con la selección. Pero, por ejemplo, a principio de temporada tiene algún partido bastante importante, como por ejemplo contra el Granada. Tienes también a Judith Pujols, tienes a Laia Martel, que también fue con la sub-17 y probablemente me deja alguna más. Pero, pues eso, probablemente es algo que influyó también en que a principio de temporada no se consiguiesen tan buenos resultados, pero eso. Pero a pesar de no mantener bloque, yo creo que aún así el Barça sí que mantuvo quizás el Ari Mingueza, el Julia Bartel, el Alba Caño, María Pérez y Ari Arias y Ona Baradad como bloque quizás más consolidado, y a partir de ahí pues quizás sí que el Barça obtuvo mejores resultados también. Claro, y mira, te quería preguntar también, a ver si me puedes hacer, para mí y un poco para todos, porque claro, se habla de muchos nombres, sobre todo en medio campo hay muchas jugadoras. ¿Cuál ha sido el 11 tipo que más ha ido jugando? ¿Cuál dirías que ese es el 11 tipo de este Barça B? Uh-huh. En portería ha rotado algo, pero quiero decir, mayormente ha sido Cheifón y es la portera de mayor nivel, de hecho. No sé exactamente cuál es el porcentaje de división, pero un 70% probablemente lo haya jugado Cheifón. Claro, no digo, no olvidemos Cheifón, hermana de Gemma Font, hijas de Víctor Font. No olvidemos. Espero que no lo escuches de su familia, y luego, pues a ver, al fin y al cabo, luego es que con tanta salida y tanta lesión ha habido un poco de variedad. Martina se ha mantenido en la defensa como uno de los pilares, pero claro, por ejemplo, Esther Laborde ha ido variando mucho. De hecho, algún partido ha jugado de central, otro de lateral diestra, incluso algún partido en casa, no recuerdo contra qué rival, lo jugó de lateral izquierda. Entonces hay un poco de variedad, pero yo diría que quitando Esther Laborde, que se fue a mitad de temporada, Martina como central diestra, María Pérez como central, Adri Ranera como la central izquierda, y como lateral mayormente ha jugado Judith Pujols. Es verdad que Clara Rodríguez ha estado lesionada, pero mayormente ha sido Judith Pujols. Y luego lo que comentaba antes, ha habido cambios también incluso de esquema, que Judith Pujols ha pasado a jugar como central. O incluso Martina Fernández también ha jugado de central. Y luego en el centro del campo, pues sí que se ha mantenido bastante el Julia Bartel y Ari Mingueza, que tampoco se le enseñó casi nada a lo largo de la temporada. Y yo añadiría al Bacaño como lo más titular. Es verdad que algún partido María Pérez lo jugó de pivote, como creo que, por ejemplo, la segunda parte contra el Granada, o Noa Becis también ha sumado como pivote, pero yo creo que ha sido un poco ese centro de campo titular, al Bacaño, Ari Mingueza y Julia Bartel. Pero entonces con estas tres, entiendo que la pivote era Ari Mingueza. Sí. ¿No? Más que... Sí, luego también es que con el tema del cambio de esquema también ha habido situaciones en las cuales ha jugado Julia Bartel y Ari Mingueza en un doble pivote. Pero... Vale. Por ejemplo, cuando se jugó con un 3-4-3, pero vamos, sí, cuando no era María Pérez era Ari Mingueza o no a veces, pero mayormente Ari Mingueza. Y luego en el ataque, pues Ona Baradad, hasta que se lesionó, era bastante la protagonista como la extrema diestra. A partir de ahí fue Laia Martínez que cambió de banda. Ari Arias, la delantera titular, y la Pichichi con 18 goles. No sé si ahora después del doblete son 20. No, bueno, no estoy seguro, pero 18 mínimo. Sí. No, 18, que lo estoy viendo ahora en FlashScore. 18 goles de Ari Arias. Ari Sánchez es verdad que ha sumado un partido como punta y bastante bueno, pero mayormente ha sido Ari Arias.
Y luego en el extremo zurdo, pues Vicky López, cuando ha sido titular, cuando ha podido jugar con el Barça B, ha sido mayormente ahí. También ha jugado una de interior y creo que un partido contra el AM como falsa 9. Pero ha sido eso, como extrema izquierda Vicky López, Olaya Martret. Claro, entonces, bueno, más o menos son bastante los nombres que teníamos como más importantes. Te quería ir preguntando un poco, nombre por nombre, has hablado bastante ya de unas cuantas, pero incluso hablando de cómo ha sido su temporada y de qué proyecciones ves. Por ejemplo, empecemos por atrás, está la hermana de Gemma Font, no sabemos cómo se llama el padre, pues tenemos a Txell Font. Es que, no sé, Txell, yo es que lo que la he visto me parece que tiene una proyección increíble. Es decir, lo de la portería siempre es difícil y si no, que se lo pregunten en el masculino a Iñaki Peña y compañía, que llevan ahí 33 años intentando ser titulares, ¿no? Pero ostras, es que tiene mucha pinta de primer equipo esta chica. Sí, y aparte yo creo que este año ha dado un salto en ciertos registros que a lo mejor hasta ahora no teníamos, por ejemplo en los balones aéreos. También un poco hablando al fin y al cabo también se hace con la portería titular en el Mundial Sub-20, que también es bastante destacable esto. Y sí, yo concuerdo contigo, yo creo que es la portería titular, es la portera con más nivel de todo lo que hay por debajo del primer equipo y es la que tiene más proyección. Creo que condicionalmente es una muy buena portera, tiene bastantes cosas para ser una muy buena portera. Yo creo que luego eso también, a nivel de pies, por ejemplo, tiene un nivel espectacular. Por ejemplo, contra el Español en Sarriá. La ciudad de Dani Jarque está en Sarriá, ¿no? Me estoy colando de una manera estrepitosa. Bueno, da igual, vamos a ignorar esto. No, da igual. Di en el Dani Jarque, Sí. que eso es seguro. Pues en el partido ahí. No, claro, Sarriá no es. No, es el estadio, ¿no? Me he liado que flipas. Sí. No, pero a lo que iba, que por ejemplo, contra ese tipo de equipos que al Barça le iban en marcaje individual, por ejemplo, en los desplazamientos en largo, Txell Font sumó muchísimo. De hecho, uno de los goles y varias ocasiones llegan de eso, de buscando ya con el pie a Lucía Corrales al espacio o a una Baradad. Y luego en la distribución y como apoyo también ha sumado bastante. Entonces, y luego bajo palos creo que ha tenido un muy buen nivel. Entonces, yo le veo bastante proyección. Ahora la cuestión es cómo gestionas a Txell Font y un poco lo que va a pasar con muchas jugadoras del Barça B. ¿Cómo les convences después de haber sido campeonas a que se queden otro año más en el Barça B y no una cesión o algo por el estilo? Claro. Pero vamos, a mí no me extrañaría que el año que viene ya pudiese ser como tercera portera en el Barça. Ya, claro, aquí el problema es lo de siempre, es el tema de los contratos. Su hermana firmó, si no recuerdo mal, firmó 2 años. Sí. Cata también también ha renovado y evidentemente Sandra Paños tiene contrato todavía. El problema es siempre. Me imagino que con Txell Font es más fácil convencerla porque igual es un poco feo porque se tiene que esperar a que su hermana se vaya para entrar ella, pero ostras, me imagino que es más fácil convencerla porque puede ver que tiene proyección primer equipo muy evidente. Otra que igual lo tiene un poco más complicado, aunque antes hablábamos de que crees que es de las que más opciones tiene de subir próximamente, que es Martina. Jugadora que a mí en la temporada pasada me gustó mucho jugando de lateral. Le veía incluso esa capacidad de jugar como hace Marta Torrejón, de hacer esa tercera central. Y este año se ha afianzado como central directamente. Lo de Martina es un caso un poco particular porque le hemos visto jugar, por ejemplo, con la selección como central con la sub-19 y luego con el Barça B jugó mayormente de lateral, pero luego también algún partido de central. Y yo personalmente a mí me gusta más de central y creo que en el primer equipo sería más útil como eso. Pero también es una de esas jugadoras que ha tenido un crecimiento este año y, por ejemplo, respecto a la versión del año pasado es una versión bastante mejorada. Creo que tiene bastantes cosas
Y además aportando mucho a nivel goleador. Pues Sí. Contra el Dux Logroño y luego en un partido en casa fue uno de esos goles que hicieron sumar puntos. Entonces, como en balones aéreos y en el área contraria ha sumado bastante también. Pero yo creo que es que a nivel condicional probablemente es de las defensas que más le ves en el primer equipo, porque ya tiene esa altura, esa envergadura, esa potencia física que a lo mejor otros jugadores no tienen. Bueno. Y además con el pie creo que tiene un buen nivel. Entonces habrá que ver un poco su evolución, pero a mí me parece que de las defensas para ser central es la que tiene más proyección. Claro, igual, bueno, es que estamos... Bueno, es que voy a dejar de decir que es que lo tienen muy difícil porque es que, claro, es que todas lo tienen muy, muy difícil. Pero, por ejemplo, hay otra, hablando también de defensas, has hablado antes de ella, se fue a mitad de temporada. Creo sin miedo a equivocarme, que es el ojito derecho en el Pioneras del Barça B, y es Esther Laborde. Jugadora totalmente de culto. Es decir, no se puede tener más carisma que Esther Laborde. Y aparte está jugando bien con el Alavés. Lo poco que la he visto está a un buen nivel y está incluso en muchos momentos liderando a la defensa. Sí, la pena es que con el Alavés está jugando mayormente algún partido lo ha jugado de central de medio, pero en una línea de tres está jugando de central de lado. Entonces no está jugando del lateral, que probablemente es sí, donde más la proyección que tú le ves en el Barça. Sí. También es verdad que ya ha dicho que le gusta más jugar de central, entonces, bueno, pues ahí está un poco la... Borja, pero esto ya sabes que da igual. A Claudia Pina le gusta jugar de delantera y todos sabemos que no. Toda la razón, menos mal que no está aquí Lobeto para rebatir. Entonces eso, es que al fin y al cabo, desde es que ha dado muy buen nivel cuando ha jugado con el Barça. De hecho, ha sido clave en algunos partidos recuerdo un partido contra el Rayo Vallecano, que el equipo arriba estaba muy junto, era muy difícil progresar y ella a base de sus conducciones desatascó el partido en la segunda parte. Entonces, y además tiene unas características, un tacto de balón, que es muy difícil de encontrar en otra jugadora. Sí. Quizás le falta nivel condicional, por ejemplo, le vimos contra el Alavés que sufrió mucho contra Rolfo y en el Mundial Sub-20, por ejemplo, sufrió mucho contra las extremas brasileñas. Porque al fin y al cabo, pues no tiene ese reprise que tienen otras jugadoras y contra jugadoras veloces ha podido sufrir. Pero es que lo que da con balón es tan diferencial que si da un paso en lo condicional y luego lo acompaña con una mejora y lo compensa en otros aspectos de su juego, yo es otra de las jugadoras a las que en 1 o 2 años le puedo ver nivel en primer equipo. Claro, yo creo que el problema con Esther Laborde es que el paso que ha dado este año todavía me da más miedo a que esta no vuelve para el B. Es decir, y para el primer equipo todavía no tiene hueco. Entonces, tenemos que ver qué pasa con Esther Laborde la temporada que viene, porque es que no tengo muy claro lo que va a pasar. Es decir, una vez das el paso, es que va a ser muy complicado que pueda tener minutos en el primer equipo, pero bueno, veremos. Si no, la disfrutaremos en cualquier otro equipo de Liga F, como la mayoría de los jugadores que vamos a hablar ahora, que lo van a tener francamente complicado. Siguiendo con la línea de atrás, hay otra jugadora que nos hablaste en verano, que nos avisaste, que aparte se apellida Parera de segundo apellido, que ya me parece el sumum, que es Judith Pujols, que es la lateral izquierda. Yo con Judith Pujols, la verdad, tú le tienes mucha fe. A mí me da la sensación que se queda es decir, que tiene más corazón que talento. Ojo, no controversia. No sé hasta qué punto le puede llegar a dar para un primer equipo del Barça. La vimos en verano en la pretemporada con el Barça jugando lateral. Incluso cuando ya el resto del equipo estaba más o menos sentado, un poco por la lesión de Rolfo y porque creo que en el lateral izquierdo no había... Nuria también estaba lesionada. Sí. A ver, al fin y al cabo es una jugada que acaba de subir del juvenil. Ya. Entonces, realmente... Mira, es una de las jugadas, por ejemplo, el cambio físico se ha notado mucho, precisamente. Pero claro, es que a una jugadora que viene de cumplir 17 años tampoco es como que le puedas dibujar un potencial muy claro porque está todavía por mucho esté en el Barça B, está todavía en una fase muy formativa.
y de un año para otro te puede dar un saltote muy grande. Ha jugado bastante este año, especialmente en la segunda parte de la temporada, y ha ido alternando un poco lateral y central. Probablemente no sea la jugadora más técnica, pese a que tiene un muy buen tacto de balón y creo que tiene una muy buena lectura de juego y tiene muy buenos comportamientos y fundamentos defensivos. Pero al fin y al cabo son esas jugadas a las que todavía hay que darle tiempo para evolucionar. Yo no me atrevo a decir si tiene potencial o no primer equipo, pero a mí me parece que el nivel que ha dado en Primera Federación ha sido muy bueno y creo que ha ayudado mucho al Barça femenino. Es verdad que, por ejemplo, es un perfil distinto a Clara Rodríguez, que quizás sea más regateadora y que decir para ser, por ejemplo, más de presiones, pero creo que Judy Pujols, pues eso. Ya veremos en 1 o 2 temporadas, pero a mí es una jugada que me gusta bastante, la verdad. Claro, y bueno, otra que tenemos ya, conocemos ya todos, que ha estado muchísimo por el primer equipo, sobre todo en convocatorias, que es María Pérez, jugadora que es una delicia verla jugar sobre todo en el centro del campo, en el medio central. Se me queda, bueno, no sé, no la acabo de ver. Es que tiene una capacidad tan grande de jugar de pivote que meterla en el central me parece desaprovechar su talento. Es de las que creo que más nos va a costar retenerla y convencerla de seguir, porque es que, ostras, Dilo. Porque si algo metes? sobra en el Barça en el primer equipo son pivotes. Exacto, si algo tenemos en el primer equipo con talentos, pivotes. Entonces, claro, es difícil encontrar ahí hueco. Bueno, pero ya por números, es que no Sí, realmente, sí. Si sigue esas mismas 3 pivotes en la temporada que viene, no. Es que ya va a ser difícil dársela a la tercera pivote, llámala con el nombre que tú quieras. Llámala Keira. Perfecto. Va a ser difícil. Entonces, no sé, yo realmente entiendo porque al fin y al cabo el Barça iba muy justo de centrales, tanto por tema de lesiones tanto por calidad. Al final la pareja Adri Ranera y María Pérez suma bastante, pero realmente es que eso es lo que comentabas, sus mejores cualidades donde salen a relucir es ahí, y no creo que en el Barça en el primer equipo la vean como central, porque además cuando haya jugado, bueno, no sé, creo que Es ha que mezclado ambas posiciones, pero por ejemplo en pretemporada jugó de pivote contra el Granadilla en el Trofeo Teide, pero luego contra el Levante Las Planas creo que jugó de central, entonces pero no creo que la vean a ella como pivote en el primer equipo. Ya, no sé, la temporada pasada, con lo poco que jugó, siempre era de central. Que bueno, no sé, me extrañaba un poco. Esta temporada sí que ha jugado con el primer equipo, lo poco que ha jugado ha sido más de pivote, pero es que es lo que hablamos, es que es muy, muy difícil. Y esta sí que yo no lo tengo nada claro, porque es que esta nos va a volar seguro. Porque Y es que, aparte, aparte es que está muy hecha ya futbolísticamente, es una jugadora ya de primer nivel. Bueno, sí, pero es internacional. que vi las internacionales, es verdad. Sí, de hecho, es algo también que de cara al exterior no sé yo hasta qué punto tendrá su importancia. Digo, de que le pueda contactar un equipo de fuera. Si ven internacional ya, pues dirán, ostras, tenemos aquí una oportunidad. Pero sí, y aparte de lo que comentas, aparte de lo de ser internacional, que yo creo que sí es algo más anecdótico, es que yo creo que es de esas jugadas que ya tienen un pozo más en el Barça B y que a lo mejor otra temporada más en Primera Federación pues no es lo mejor para su desarrollo. Entonces se junta ahí un poco ambas cosas. Es que no sé, es que al fin y al cabo tiene tan buenas cualidades para la distribución y registros que son más propios de una pivote, que por ejemplo dejarla otro año más en el Barça B jugando de central, no sé, no creo que sería muy provechoso ni para ella ni para el equipo. Pero bueno, Claro. ya veremos qué se decide. A lo mejor es una de esas jugadas a las que una cesión en un primer equipo, un poco como lo que le pasó a Emma Ramírez el año pasado, que se fue a la Real y tuvo una muy buena experiencia. A lo mejor acertar con el equipo y no como el caso de Ornella puede ser un buen escenario para las dos partes. Sí, a ver, también te digo, yo creo que María Pérez es una jugadora de suficiente calidad
como que evidentemente si aciertas el equipo todo va mejor, pero es de esas jugadoras que la metas donde la metas se va a hacer importante. Porque es que... No sé yo, ¿eh? O sea, a mí Ornella, por ejemplo, a mí me parece una muy buena jugadora. El problema es dónde encajó y dónde la querían meter y en qué rol. A Sí, María Pérez, por ejemplo, un equipo que sea más de de doble por pivote, de ejemplo, encerrarse atrás. no, pero por ejemplo, en el Levante Las Palmas no sé yo si la vería tanto, por ejemplo. Porque no sé Puede. yo si lo que le piden ellas a la pivote es algo que no le vaya lo mejor. Y también cuando la haces también piensas un poco en lo que quieres que ella mejore de cara a si la quieres repescar. Si tú lo que Ya. quieres es que ella se siga formando un estilo parecido al del Barça, a lo mejor ciertos equipos como en la Real Sociedad pues son lo idóneo. Probablemente en la Real Sociedad vas a ir mucho porque Sí, es sí. el equipo más semblante en ese sentido, pero a lo mejor incluso un Villarreal te puede salir bien, yo creo. Esperamos. Sí, sí. Claro, porque hablamos, claro, en la Real es que tampoco hay tantas que tengan nivel para estar en la Real a día de hoy. Y ya no porque no tengan nivel, sino porque en la Real, claro, jugar ahí Ya. es caro. Claro. Sí, 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 no, y justamente pivotes creo que en la Real no hace falta, pero bueno, que la No, idea es esa. sí. Y ya yendo un poco al centro del campo, te voy a soltar los tres nombres del centro del campo un poco a bloque, que son Nari Mingueza, Julia Bartelli y Alba Caño, que creo que las tres, es que estamos todo el rato en lo mismo, es que las tres van a, parece que no tiene sentido que sigan otro año en el BES, que al final lo bueno y lo malo de estos filiales es que el ciclo se acaba cuando llegas, es que se han pasado el juego, es decir, si un filial el tope es no puedes subir y quedas primera a 10 puntos del segundo, es que ya te has pasado el juego del Barça B. Y justamente este año hemos hablado de en ciertos momentos la falta de interiores en el primer equipo. Ayer comentábamos el tema de que Bruna tuviera que jugar de interior porque es que no había nada más. Y tenemos aquí a Ari Mingueza, Julia Bertel y Alba Caño. No sé si ponerlas en ese orden. ¿Tú las podrías en este orden de nivel o de en el momento en que están? ¿Cuál has dicho tú, perdona? Ari Mingueza, Julia Bertel, Alba Caño. O sea, Ari Mingueza como la top. Como la top, sí. Yo, Julia Bartel, Ari Mingueza, Alba Caño. Bueno, sí, un poco sería... Pero bueno, que estas cosas nunca sabes, además que Alba Caño tiene una temporada con lesión. Pero irónicamente, Alba Caño ha sido la que ha ido más con el primer equipo este año. Sí. Es verdad que el año pasado Julia Bartel va a 2 partidos y Ari Mingueza fue en un partido contra el Santa Teresa, creo recordar, en el que Hace 2 debuta años, hace 2 temporadas, claro, en la 2021, y desde entonces no ha sido con el primer equipo, lo cual es una gestión un poco extraña, ¿no? A mí me parece, pues eso, a mí me parece que esa es la que tiene más ese talento especial y es Julia Bartel, pero a mí Ari Mingueza me gusta. El problema es eso, que no le puedes, que no hay espacio para todas y algo tienes que decir. Pero, por ejemplo, este año hemos visto que Julia Bartel y Ari Mingueza, por ejemplo, tienen una sociedad entre ellas que a la hora de progresar al Barça le ha sido de mucha utilidad contra según qué equipos y contra según qué presiones. Y son jugadoras que participando en el circuito de pases te ayudan mucho a progresar. Y Alba Caño quizás en una altura superior, pero creo que también ha tenido mucha incidencia. Entonces, creo que sería injusto decir que ninguna de las tres debería contar con una oportunidad en el primer equipo. Pero yo creo que de esas tres, la que más tiene talento y puede ser más útil para Barça es Julia Bartel. Es que técnicamente es muy buena. Sí. A nivel de dar agilidad a la jugada con balón, es una de las mejores jugadas que he visto. Quizás a nivel condicional le falta todavía, pero es algo que ganará con el tiempo y sobre todo si sube al primer equipo. Pero es que a mí me parece que tiene muy buenas cosas con balón para ser interior del Barça. Es que puede ser que de las tres, Julia Bartel es la más perfil Barça. Es decir, porque, por ejemplo, Ari Mingueza, aunque tiene todos los conceptos, me da que, bueno, lo que decías, ¿no? Que este año ha sido la pivote, pero es que creo que se me queda un poco corta para el interior del Barça. Es decir, para jugar un poco más arriba. Entonces,
está un poco ahí se ha quedado como un poco a medio camino, ¿no? Sí, puede ser. Es que al fin y al cabo, para jugar en espacios tan reducidos y a la hora de girar, por ejemplo, y es que lo comentaba antes, lo de las perfilaciones de Julia Bartel son muy buenas. Yo creo que Ari Mingueza podría tener nivel para el primer equipo, pero no sería no creo que si llegas al primer equipo rompería como Julia. Y a la hora de asentarte y tener continuidad, que probablemente son lo que estas jugadoras desean, veo más difícil que ella lo pueda tener. Claro. Y bueno, y me sabe mal por Alba Caño, porque aparte vive cerca de donde vivo, pero es que me parece que es la que menos perfil Barça tiene. Es la sensación que me da, que es una interior como más motorcito, ¿sabes? Como más jugadora de imprimir ritmo, pero evidentemente tiene talento y tiene calidad, pero no es en lo que más me destaca. Yo creo que como interior, por ejemplo, funciona bastante bien y a nivel de y eso, a la hora de recibir encuadrados en los giros y acelerar la jugada, creo que también es bastante útil. Pero el problema es que estamos hablando ya de un nivel de excelencia Ya, cuando claro. quieres. O sea, es que además esto ocurre de que si esta jornada de futbolistas hubiesen llegado hace 3 años, a lo mejor hubiese tenido más fácil Ya, llegar al primer equipo, porque además te juntas con que el Barça primer equipo estaba dando ese paso. El problema es que ahora llegas cuando el escalón es todavía más alto y ahora escalar ese esa escalera. salto, sí, exacto, gracias, ese escalón es todavía más difícil y está a la mano de unas pocas elegidas. Sí. Entonces, probablemente las 3 hubiesen dado ese salto en 2019, pero a lo mejor en 2023 ya es algo que está al alcance de menos Claro, jugadoras y con un talento más poderoso y incluso con un perfil muy, muy concreto. claro. Y estar en el peor año, porque nos encontramos en una generación igual en 3 años. Dentro de 3 años igual sí que vamos a necesitar a una Julia Bartel. Porque se Pero retira claro, Alexia, dices. bueno, no, ya no La es que se R-Word. retire, ya no es que se retire Alexia, pero Alexia tendrá una edad más avanzada al final. Bueno, es que, claro, es que habrá que mover algo en el centro del campo, porque Sí. es que, bueno, Es que Pina, incluso, supongo que claro, es que Pina ya estará sentada en el interior. claro, es que eso es un poco lo que iba, que si tú hace 2 años, el año que gana el Barça la Champions, con una Vicky Losada con problemas físicos y aparte, yo diría con algo de decadencia, futbolísticamente hablando, y luego te juntas que Pina estaba fuera. Entonces, ese año a lo mejor era idóneo también para dar el salto, porque había ese Claro, vacío quizás. Pero es que a día de hoy, Pina probablemente sea la tercera interior del equipo la temporada que viene, si Alexia y Aitana están sanas. No sé por qué he incluido a Aitana, pero si Alexia está sana, más Patri, más Marina que te pueden jugar al interior. Entonces, ahí hacerte un hueco, creo que también va a requerir de que si no la ceden, de que Jonah le dé esas oportunidades y esos escenarios donde pueda tener buenos partidos con el primer equipo, a la interior que claro. sea, si se queda. Y tener un mínimo de continuidad. El problema ahora es cómo prometes eso cuando ya Ya. has estado una temporada entera sin Alexia y no las hemos visto y las hemos visto cero. Entonces, claro, prometer eso ahora suena un poco a que te están vendiendo la moto. Y si lo prometes, se lo tienes que prometer a una y saber que es No, desde luego. luego, desde luego, aquí solo de las 3, solo hay sitio para una. Y me parece Ahora, eso lo que decíamos antes, que la más evidente es Julia Bartel ahí. y ya solo para cerrar, probablemente tengamos algún tipo de spoiler, porque de aquí a final de temporada dijo Jonah después de ganar la liga que ya está hablado que iban a subir jugadoras del B. Ya. Entonces ya quizás con esto ya veremos. A lo mejor lo hacen solo para darle esos minutos que a lo mejor no han tenido hasta ahora antes de que se marchen del equipo, pero a lo mejor sí que podemos Sí. empezar a ver desde el staff a qué jugadoras se lee con más proyección, porque lo que digamos desde el podcast o sea, desde el Ya. estadio, a lo mejor no tiene toda la validez, por lo que sea.
Es un poco lo que comentamos ayer cuando te fuiste con Roberto, que ahora estaremos de estos 4 partidos que quedan, vamos a estar, vale, ya me has dicho otra cosa más, es decir, vamos a estar, si una jugadora juega en una posición que no es la suya, ojo que para la final no estén probando a X jugadora en tal sitio. Que si una juega menos, ojo que no esté lesionada tal jugadora. Y ahora ya vamos a estar con la cosa de si suben a una del B, esta se pira o esta la van a renovar o lo que sea, ¿no? Me encanta porque parecía que quedaban 4 partidos de la nada y ahora ya tienen ese jugo, ¿no? Como ese pequeño morbo bueno, de tener algo a lo que agarrarnos y poder seguir haciendo pioneras. Porque si no se nos venía un mes jodido. Pero bueno, hablando de ver un poco del centro del campo, hablamos de las 3 que nos imaginamos que van a tener más difícil o que ellas, no es que vayan a tener difícil, es que ellas van a preferir dar un paso hacia otro lado. La que me imagino no, la que tiene que ser el relevo de estas 3, y no hablo de ninguna periodista de X sitio, sino de el fichaje de esta temporada, el fichaje exótico, Giulia Dragoni. ¿Qué tal Giulia Dragoni los minutos que ha jugado con el B? Mucho impacto goleador, especialmente el último partido que contra el Juan Grande, que dio la victoria, que marcó 2 goles, 2 golazos de hecho. Pero yo creo que más impacto goleador que otra cosa. Creo que es una jugadora a la que se le ven unos conceptos, no, unas condiciones físicas extraordinarias, porque tiene una potencia, una zancada, además tiene una capacidad de conducción extraordinaria, va siempre más con la pelota muy pegada al pie, tiene una elasticidad incluso en los movimientos con balón, que es algo que yo nunca había visto en el fútbol femenino, o sea, ni con Vicky te diría incluso. Y además tiene una muy alta velocidad, tiene una explosividad, tiene una zancada de los primeros metros muy buena. Pero claro, al fin y al cabo llega a mitad de temporada, viene un tipo de fútbol diferente y se le ve que le faltan conceptos de juego de posición. Tú pues, hasta con Italia la ves que está muy atraída por el balón, que no tiene el rigor posicional que se requiere en ciertas circunstancias, que a la hora de recibir y perfilarse no lo hace obteniendo el máximo de ventajas, que relacionándose con el resto de compañeras todavía ves que no hablan ese mismo tipo de idioma. Y de hecho el Barça en varias ocasiones Óscar Belis la ha puesto directamente de falsa extremo, si quieres, o extremo. O sea, ni siquiera como interior, que debe ser su posición. Entonces, yo diría calma con su fichaje. O sea, es un fichaje, por lo que se le ha podido ver hasta ahora, que puede ser una absoluta locura, pero hay que darle tiempo a que crezca dentro del Barça y que adopte, entienda el modelo de juego, y cuando esas dos cosas casen va a ser un pepino, pero hasta entonces yo diría eso, que un poco de calma. Por cierto, Borja, primero un pequeño paréntesis. Vas a empezar a ser el Iván Fernández del Pioneras, porque estás hablando de pepinos en cada vídeo directo que hacemos. Estás un poco entre Iván Fernández y la presentadora esa de Televisión Española. Estás un poco... Que va como un pepino. Exacto, estás un poco ahí en medio. Ahora pensaba, hablando un poco de lo de Alba Caño, Ari Mingueza y Julia Bartel, igual el fichaje de Dragoni va un poco también por ahí. Yo ya no te hablaba en clave primer equipo, sino en clave Barça B la temporada que viene. Entiendo que tiene que ser una jugadora muy importante para el B y para volver a luchar por mantener la categoría, que sería perfecto para el filial, ¿no? Mantener esa categoría en el B. Ya sé que suena raro al ganar la liga hablar de permanencia para la temporada siguiente, pero es que los filiales son así. Es decir, es lo sí, que no sabes muy bien qué plantilla va a quedar el año que viene. Y es verdad que no quería dejar no quería cerrar, todavía nos falta la delantera, pero también yo intuyo que habrá un número de marchas significativo, pero yo creo que igualmente lo que viene del juvenil es algo bastante, o sea,
solo a modo de spoiler, pero Celia Segura, por ejemplo, Sí, es probablemente lo mejor que se ha visto en categorías inferiores del Barça desde, no sé, a nivel de goleador al menos desde Pina. sí. Y luego también suma que está Lorena Cubo, que es una extraordinaria pivote, y Noa Ortega, que la hemos podido ver ya incluso con la selección catalana también, que se pueden ver los partidos, o con la sub-17 española, que como extrema tiene un desborde muy bueno y que por ejemplo, te puede cumplir el rol de ciertas extremas que a lo mejor la temporada que viene se marchan. Entonces, habrá que ver cómo queda la plantilla y si las jugadas de juvenil están para dar ese salto, pero yo creo que igual debería ayudar para algo más que para la permanencia, pero bueno, ya veremos. Claro. Bueno, es que, claro, es lo que han hecho este año te da como muchas expectativas, ¿no? Parece que ahora ya con chicas del juvenil puedes hacer otra locura, pero claro, es que lo que han hecho este año es muy, muy complicado. Y sí, acabamos un poco con la delantera. Has hablado antes de una jugadora que para mí tendría que ser parte de la primera plantilla, y me atrevo a decir incluso por quién, que es por cierta jugadora que lleva el 7 en el primer equipo, que es Ona Baradat. Aparte de que es Ona Baradat de futbolista, que ya tenía que hacer el chiste sí o sí, y de que es de Lleida, también otro detalle importante. Y que Jugador, su ídola es Caroline Graham Hansen. es esta chica, es decir, si a veces hablamos de que en el primer equipo falta otra extremo con capacidad de coger el balón e irse y encarar, es que es ella. Es decir, la tenemos aquí. Imagino, claro, también evidentemente se ha lesionado y esto pues hace bastante más difícil que juegue. Pero no sé, Hay un problema, Pau. ¿Qué problema hay? Se lesionó el cruzado hace un mes. Hace un mes, no hace más. ¿Sí? Hace un mes y Sí, medio, hombre, hace 2 meses, no se lesionó contra el. O sea, no me acuerdo si fue yo contra creo el que, Depor incluso. ostras, yo creo que hace que. No, que se lesionó el cruzado, lo sé, pero yo diría que Sí, hace sí, pero lo bastante. digo de cara a que al año que viene. Es uno de los casos un poco más enigmáticos, porque como Bueno, pero jugadora es. Como es una jugadora es jugadora, una. es una jugadora que puedes renovar. Sí, pero creo que ya firma hasta 2024. Y al fin y al cabo es una jugadora que ya había explotado y ya decías, esta jugadora probablemente ya está para algo más que Primera Federación. Le ha llegado una lesión en un momento terrible. Sí, sí. Y incluso para haber dado el relevo a cierta jugadora suiza en el primer equipo. Pero, porque además es que lo bueno es que tiene un perfil bastante parecido a lo que probablemente se echa de menos cuando no está Hansen en el primer equipo. Porque ese desborde y demás, Salman lo tiene, pero tampoco es lo mismo. Eso Y mismo. en ese sentido se parece. De hecho, el año pasado lo que vimos de ella en el primer equipo, en Liga, cuando hubo esa plaga de lesiones, fue bastante bueno también, ¿verdad? Fue muy bueno. Sí, sí, sí. Entonces, una pena que le haya llegado a lesión en este momento, pero la verdad es que yo creo que ya estaba para salir del Barça B, porque ya no. Yo sí creo que se había quedado pequeño. Sí, sí, Y sí. además, Bueno, y además a nivel goleador, esta temporada había dado un salto, porque creo que hasta mitad de temporada estaba como entre las 3 más goleadoras de la liga. claro. Sí, sí. Ahora miraba la foto que tiene en Instagram con la foto de la lesión es 13 de marzo. Es decir, me imagino que debían ser unos días antes, y un mes y medio, una cosita así. Pero sí, es que a veces cuando hablamos de lo de Anamari, mira, te voy a ser sincero, casi siempre cuando digo que Anamari tapa sitio a jugadoras del B, en la que más pienso es en una parada. Porque es que es una lástima tener una jugadora con ese tacto y con esa capacidad de uno contra uno en banda derecha, aparte a pierna natural, y que no tenga ningún tipo de opción. Es decir, es una pena. Pero bueno, veremos si tiene paciencia, si la temporada que viene, al volver de lesión, podemos esperar un momento de una Baradat, ya no para la temporada que viene, sino para de aquí 2 temporadas, para el primer equipo. Y veremos cómo vuelve también, porque al final son lesiones que para jugadoras que juegan arriba y que necesitan de explosividad, pues
es jodido. Pero bueno, hablado ya de Ona, también tenemos a Laia Martret. Laia Martret. Laia Martret. Martret. Es que con estos apellidos. No sé. Es una jugadora, mira, Laia Martret es la jugadora que más he oído hablar es decir, que el ratio de lo que he oído hablar y que la he visto jugar es de la que menos he visto jugar de las que más he oído hablar. Es decir, pues yo justamente tengo la impresión de que es la jugadora más infravalorada del Barça B. Pues creo que no sé, o sea, al fin y al cabo hay muchos nombres que destacan en el Barça B y de los que se hablan en torno a Barça, pero me parece que es también probablemente porque es de esas jugadoras junto a Judith Puyol y además que ha subido del juvenil. Pero me parece un extremo que tiene tal capacidad técnica y un desborde tan poderoso, y hasta diría que el chut que tiene todavía tiene un salto por dar, pero es bueno. Y me parece que se habla muy poco de ella. Al fin y al cabo es una de esas jugadas que ha ido de menos a más como el Barça, y que cuando empezó a jugar de extremo izquierda empezó a aportar muchas cosas. Es que tiene un regate muy bueno incluso hasta por dentro, y te suma superioridad también por dentro, y luego cuando ha jugado en derecha teniendo que paliar la baja de Ona, creo que también da un nivelazo. Entonces, y esto lo ha dado siendo juvenil todavía. De hecho me sorprende porque la sub-17 en el Mundial no jugó más ratos. Me pareció que estuvo infrautilizada. Y viendo que esas jugadas del juvenil que ha subido y que tiene ese nivel, es que lo que queda por ella en el Barça B, lo que queda por ver de ella en el Barça B, que sean 2 temporadas o una, al menos el nivel que puede llegar a dar me parece que puede ser muy, muy alto. Entonces, es de esas jugadas muy jóvenes y con las que es difícil anticipar, pero me parece que tiene unas capacidades altísimas futbolísticamente hablando. Podríamos decir que justamente en esta foto la palabra que sale detrás suyo es la que más la define. Sí, puede ser, sí. Humildad. También un pequeño pero a Laia Martret. No puede ser que cuelgues, porque todas las fotos que habéis visto aquí las he ido robando de Instagram, ¿vale? Del Instagram personal de las jugadoras. No puede ser que cuelgues tú una foto tuya con humildad detrás. Es decir, que esto lo cuelgue Ankara Borja en su cuenta de Ankara Martret, vale, pero tú no puedes colgar una foto tuya con la palabra humildad atrás. Está feo. Hablando de colgar fotos con palabras en el fondo, podemos hablar de Ari Arias ya. No creo que tengas esta foto, porque no creo que ya la haya subido. Pero hay una foto de Ari Arias celebrando un gol con el fondo Som la gent blaugrana. Que siendo Ari Arias y dónde viene, es bastante irónico. Es bastante gracioso, sí. Aquí tenemos aquí a... Es la única que tenía, porque probablemente es la que menos fotos jugando tenía en Instagram. Pues sí, ya nos vamos a Ari Arias, la Pichichi con 18/20 gol. No, 18, hemos quedado que 18 100% al final. Jugadora que, por cierto, os avisamos aquí en el estadio en verano con el vídeo que hicimos con Isa. Y que nos habló bastante de la obsesión que tenía por mejorar, por entrenar y por ser mejor semana a semana. Y ostras, vaya si lo ha sido, ¿no? Menuda temporada de Ari Arias que nos ve. Sí, y también otra jugada de esas que quedó de menos a más, porque creo que su ratio de goleador las últimas jornadas, y especialmente, o sea, desde invierno, probablemente, o sea, ha dado un salto tremendo. Y además muy puntual en el gol, que cuando quizás el Barça necesitaba remontar un resultado o abrir la lata, creo que ella ha sido de la que probablemente haya dado más puntos al Barça en ese sentido. La verdad es que su crecimiento ha sido bastante bueno. O sea, es una jugadora que al principio de temporada tampoco era la titular indiscutible y al final de temporada ha sido... No la voy a sacar del 11. Creo que es una jugada, por ejemplo, que da a nivel... es una jugada interesante porque es distinta a las jugadas, a las delanteras que tenemos en el primer equipo del Barça. Ya no solo porque tiene una claridad de cara a gol bastante más prometedora, sino porque además es una jugada quizás más física, más elástica también.
es más delantera lo que te puedes esperar como definición de delantera, pese que tiene muy buena asociación tiene una buena asociación a nivel de apoyos y dejar de cara, por ejemplo, asuma bastante, también cuerpeando y protegiendo el balón con su cuerpo, tienes un escenario en el que suma. Quizás no tiene esa explosividad de otras delanteras, pero eso es que luego a nivel de definición tiene un muy alto nivel. Entonces, teníamos todos un poco el temor de que se lo hubiese firmado por un año y se fuese ir libre sin ni siquiera haberlo aprobado en el primer equipo, más allá de la pretemporada, que además dejó un gol. Sí. Pero según informó María Ticas de nuevo, otra vez, tiene contrato hasta 2024, así que veremos el año que viene si es que juega más con el primer equipo o qué, pero está bien mantenerla después de la explosión que ha pegado, porque al fin y al cabo venía a jugar en no es si una o dos categorías inferiores y acaba siendo la Pichichi de la segunda división. Sí, es que, bueno, si hablamos de que es difícil jugar en el primer equipo del Barça, siendo delantera todavía más. Queda pendiente un vídeo que tenemos que hacer hablando de la delantera del Barça del año que viene, y Arias para la temporada que viene va a ser muy difícil que ponerla incluso en rotación. Si es que no tiene minutos ni Bruna, va a ser difícil lo de Ari. Sí que es verdad lo que decías, y que lo mejor que tiene Arias es que es diferente a lo que tenemos. Es decir, si hablábamos de la Oshoala rematadora, que no es una Oshoala que veamos muy a menudo, Arias sería ese perfil de delantera y mucho más joven. Entonces, bueno, estamos un poco en lo de siempre, ¿no? A ver, María, pues dices que decía esto, ¿no? Que tiene hasta otro año de contrato. Veremos la temporada que viene las ganas que hay que tiene, iba a decir Borja, que tiene Jona de convencer a Arias para que siga, o si simplemente pues va a estar aquí un par de años ayudando al BI y poco más. Es que al final, claro, lo de fichar jugadores para el BES es complicado, porque... Pero igualmente creo que es positivo, porque al fin y al cabo ya sientas el precedente de que si una jugadora viene al Barça B es para dar un salto a su carrera, y un salto muy grande. No ya por lo comentado anteriormente de María Molina o de Rocío García, por ejemplo, que ha podido llegar a primera división y tener un buen nivel, sino porque luego van a tener la oportunidad de, si destacan mucho y se dan circunstancias de que puedan encajar el primer equipo del Barça por perfil o por incluso momento, de que esa ventana existe, y hacerlo en el Barça me parece una muy buena oportunidad. Sí. Y de mejorar ellas como jugadoras, pues yo creo que el salto que han dado las que han llegado ha sido bastante grande. Sí, es que al final yo creo que al final el ser el filial del Barça siempre te da ese escaparate de cara a captar talento joven. Estás a un paso del primer equipo. Sí que es verdad que el paso es jodidamente difícil de dar, y se tienen que dar muchas circunstancias, pero estás ahí. Eso es innegable. Y otra cosa también es lo que hablábamos al principio, ¿no? Del tema de cómo entrenan físicamente en este equipo. Al final son jugadoras muy jóvenes que en una temporada han hecho un trabajo que probablemente en muchos equipos de primera federación o incluso en alguno de Liga F no hubieran dado. Entonces esto también me imagino que para ellas es algo a valorar. No sé cómo lo ves. Sí, y creo que también las facilidades que da el Barça a nivel de infraestructura, más allá del gimnasio, incluso creo que el staff técnico que tiene el Barça B a lo mejor o lo mejor no, incluso es mejor que algunos de primera división. Porque al fin y al cabo los entrenadores que están en el Barça B, o sea, no sé si Oscar Vélez, pero la mayoría de entrenadores que están en la estructura del Barça son entrenadores que ya han pasado por un periodo de formación más allá de los estudios de entrenador dentro de la propia academia. Son entrenadores bastante consolidados y con proyección. Entonces, creo que también ya más allá del tema de que si este año han adoptado los trabajos de gimnasio y tiene el primer equipo y que las jugadoras pueden dar ese salto, creo que a nivel táctico las jugadoras también dan ese salto por lo que comentábamos, por el staff, por lo bien rodeadas que están
Y luego también por la Masía, que yo creo que a nivel a la hora de para luego compaginar estudios en los años finales antes de la universidad y fútbol me parece una solución idónea. De hecho, probablemente es una de las razones también por las que ha venido Julia Dragoni más allá de venir al Barça. Claro. No, desde luego. Al final va a seguir siendo un escaparate importante y bueno, si el año pasado, a principios de temporada, había aficionados culés que tenían un poco de miedo que pasaría con el filial, y mejor de cómo ha ido, es prácticamente imposible. Entonces, bueno, creo que ahora ya para ir cerrando, creo que lo único que nos queda ya para ver es, pues eso, ver si hay jugadoras con premios antes de irse, si hay probaturas de cara a la temporada que viene. Te iba a preguntar, te lo decía antes, un poco jugadoras que crees que tienen, no potencial, pero jugadoras que realmente pueden llegar a primer equipo en poco tiempo. Pero bueno, creo que más o menos hemos ido comentando, ¿no? El tema de Chalfont, por ejemplo. El tema Hemos sí. obviado, no hemos hablado de Vicky López, o sea, porque ya hemos Mira, hablado mucho sí, de ella. Entonces no hace falta realmente hablar del Barça B y de Vicky, porque ya toda la conocemos y ya hemos hablado de ellos en el Pioneras normal. Entonces, es que al final es que lo que ha pasado este año con Vicky López, desde luego tiene lo del B es meramente anecdótico. Es decir, es prácticamente me imagino también para que tenga minutos. Las bajas de Mariona y Pina también han ayudado a que Vicky tuviera minutos en primer equipo, que sin eso hubiese sido mucho más complicado. Y es que, bueno, es que Vicky está para jugar en primer equipo. Es decir, otra cosa es que tenga hueco, pero es que lo ha demostrado sobradamente. No puedo hablar de Vicky López y de todas las jugadoras que hemos hablado con todos los respetos, porque es que está otra cosa. Sí. Retomando lo último que decías, yo Chalfont la veo 100% en el primer equipo de aquí a 1 o 2 años. Y luego creo que hay jugadoras más allá de Vicky. Yo añadiría a Julia Bartel. María Pérez, si no fuese por el tema de las pivotes, te diría que también. Y yo añadiría solo a Martina Fernández. Luego hay otras jugadas que las vería, pero que me falta verlas un poco más rodaje en el Barça B, porque yo creo que al ser recién subidas del juvenil, me falta un poco de tiempo para verlas. Hay, por ejemplo, a Judith Puyos, a mí me encantaría verla en el primer equipo, pero creo que todavía hace falta verla más. Pero vamos, yo creo que de las que hay ahora mismo y que están cerca de dar ese salto de irse del Barça B, yo un poco esas 4 que te he dicho. Claro, es que al final es lo que decíamos, ¿no? Las jugadoras que vienen del juvenil son las que menos miedo tienes de que se vayan, porque al final son jugadoras que me imagino que es más fácil. Es que al final tienen que ser las jugadoras importantes de la temporada que viene. Es decir, van a ser las líderes del B y van a ser las que tienen que hacer un poco el trabajo que hacían Ari Mingueza, Alba Caño y Ona Baradat también un poco. Porque es que al final van a tener que ser las jugadoras importantes del equipo. Entonces, bueno, creo que poco más. Hemos repasado bastante todo lo del cómo ha ido esta temporada con el B. Hemos repasado un poco jugadoras que con más opciones o que Borja ve con más opciones para estar en primer equipo en poco tiempo. Y poco más, no sé, Borja, si se te ha quedado algo en el tintero de hablar del B. No, porque ya la cuña de las que pueden subir del juvenil ya la he metido. Es que soy muy pesado con Cilia Segura, pero eso. Y nada, realmente pues ya veremos qué pasa en este tramo final de temporada y luego en la pretemporada, que siempre sube alguna del Barça B también para rellenar algún partido. Sobre todo este año que el final del Mundial es el 20 de agosto, la pretemporada va a tener que subir bastantes del B, así que ya veremos un poco qué podemos ver. Veremos cuántas van al Mundial del primer equipo, también te digo. Bueno, coño, vale, sí, pero de las jugadoras internacionales... Sí. Bueno, es que no hay tantas, ¿eh?
Es que españolas hay muchas. Ya, bueno, pero yo qué sé, Hansen, Engen, esperemos Sí, que Noruega llegue lejos. sí. Brasil. Esperemos que sí. Y a lo mejor, y no sé qué ficharemos, pero a lo mejor hay alguna que fichamos y que no lo sé. Uf, ¿qué estás insinuando, Borja? No sé, que a lo mejor hay sorpresas, no lo sé. Porque, hombre, No, una de que se habla más también es española y por lo que sea creo que tampoco irá al Mundial. Y es una que tú tienes muchas verdad. ganas de que venga al Barça. Pero cuando yo hablo sorpresa no hablo de Onat Valle porque lo de Onat Valle está como cantadísimo. ¿Hablas de una jugadora que igual juega a la final de la Champions? Que se habló mucho la temporada pasada por el primer equipo del No, por Barça. favor, no. Ya hablaremos de esto, pero a mí no me gustaría nada ese fichaje. Yo también estoy en el barco de... Jill Roord es una gran jugadora, pero no gran jugadora para el Barça. Pero bueno, Es sí, decir, eso ya es un tema que hablaremos en futuros dramas en el Pioneras, ¿no? De momento este es el Barça B. sí, es probable, es probable. Y bueno, es que creo que hemos tocado bastante todo. Que no se enfade ninguna jugadora del Barça B o su familia si no hemos dicho algún nombre, porque a Clara Rodríguez, por ejemplo, no la ha mencionado mucho, pero también es que estuvo lesionada por una parte de la temporada. Y hay alguna Sí, jugadora más, Berta Oltre también, y alguna jugadora más del B, pero que para no hacer esto un vídeo de más de una hora, que ya esto es una hora, sí. pues hemos tenido que cortar un poco, pero que no se enfaden. Familiares de Clara Rodríguez es lo que hace Borja cuando le gusta una jugadora, que es matar a la que está en su posición. Entonces, Clara Rodríguez me gusta también bastante, he de decir, ¿eh? sí, a mí es una jugadora que la temporada pasada me sorprendió los partidos que vi del B, que me sorprendió porque se hablaba muy poco y creo que es una lateral que al menos para, no sé si para primera, es una jugadora que tengo ganas de ver ahí para ver si tiene el nivel suficiente, pero desde luego jugadora bastante más importante de lo que se hablaba. Y sí, llevamos una hora de vídeo, es decir, a ti no te he podido engañar con eso de vamos a grabar un vídeo que va a durar poquito, a ti ya ni me he atrevido a tanto. Así que nada, Borja, muchas gracias por estar aquí, por hacerte este casi monólogo, hablando un poco de la temporada histórica del Barça B. Nada, un placer y a ver si el año que viene repetimos vídeos, pero por el mismo motivo. Sí, esperemos que en la temporada que viene podamos repetir el vídeo. Sobre todo, esperemos que en la temporada que viene hayamos podido ver partidos del B, porque esto es lo También. que ya más miedo me da. Y nada, al resto de gente que ha aguantado esta hora y casi 10 minutos de chapa del Barça B, espero que os haya gustado, que os haya ayudado incluso a conocer a jugadoras que a partir de ahora, alguna vamos a ver más con el primer equipo jugando, esperemos que haciendo alguna probatura de cada temporada que viene. Y poco más. No sé cuándo nos vamos a volver a ver. No sé si va a ser el lunes en el directo o próximamente. Ya veremos cuándo volvemos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que no equivocarme aquí, ¿no? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.